había un monte al este de Jerusalén, desde el que se podía ver toda la ciudad de una sola mirada. No era el monte más alto de la región, no era el más imponente en términos geológicos, pero tenía una característica que ningún otro lugar de los alrededores de Jerusalén tenía en la misma combinación de elementos: una vista directa sobre el templo de Herodes, con su explanada de piedra caliza blanca, la ciudad alta con sus palacios y sus casas de familias sacerdotales, el valle del Cedrón que separaba la ciudad del monte como una zanja profunda tallada por milenios de lluvia, y al fondo, en los días claros de la primavera de Judea, la línea azul del Mar Muerto, visible en la distancia sobre el horizonte del desierto de Judea, que descendía hacia el este, el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús había llorado sobre Jerusalén, el lugar donde había pasado noches en oración, el lugar donde en la noche del arresto había sudado gotas de sangre en Getsemaní mientras los discípulos dormían, y el lugar donde, 40 días después de la resurrección, en una mañana de Jerusalén que comenzó como cualquier otra mañana y que terminó siendo el día más extraño que ese grupo de personas había vivido desde el domingo del sepulcro vacío, ocurrió algo que ningún ojo humano había visto antes y que ningún texto del mundo antiguo registra con el equivalente exacto de lo que los discípulos describieron. El cielo se lo llevó. Esa frase, tan simple en su enunciado y tan densa en sus implicaciones, es el núcleo de lo que los textos del primer siglo registran sobre el evento que la tradición cristiana llama la ascensión. Lucas, en su evangelio, dice que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Lucas 24:51. En los Hechos de los Apóstoles, que Lucas también escribió, lo describe con más detalle. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Hechos 1:9. Dos versiones del mismo evento por el mismo autor. Dos registros de un momento que los discípulos que lo presenciaron pasaron el resto de sus vidas procesando, porque presenciar algo de esa naturaleza no es una experiencia que se metaboliza en unas horas o en unos días. Es el tipo de experiencia que se convierte en el ancla de todo lo que viene después. Antes de entrar en ese monte y en ese momento, antes de pararnos junto a los discípulos y dejar que lo que ocurrió allí nos diga lo que tiene para decir, necesito pedirte que si este canal te proporciona el tipo de recorrido que buscas, la profundidad histórica y arqueológica que los textos del primer siglo merecen y que ningún formato breve puede proporcionar, te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones. Cada semana hay un viaje nuevo. Y ahora entremos juntos en esa mañana del Monte de los Olivos, 40 días después de la resurrección, porque lo que ocurrió allí es mucho más complejo y mucho más extraordinario de lo que cualquier descripción rápida puede transmitir. Hay una pregunta que este relato planta desde el principio y que no responderemos hasta el final. No es la pregunta obvia sobre el cómo de la ascensión, que es la pregunta que todo el mundo hace cuando escucha el relato por primera vez. Es una pregunta más profunda que los textos construyen con su propia estructura. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué Jesús esperó 40 días entre la resurrección y la ascensión? ¿Por qué no ascendió el mismo domingo de la resurrección, cuando el sepulcro ya estaba vacío y la victoria ya era completa? ¿Qué ocurrió en esos 40 días que fue tan necesario que el plan incluyó exactamente
ese periodo y no más ni menos? La respuesta a esa pregunta no es obvia, pero cuando llega, cambia completamente la manera de leer lo que ocurrió en el Monte de los Olivos ese día. Guardemos esa pregunta. Volvamos a ella cuando hayamos recorrido todo lo que necesitamos recorrer. Para entender la ascensión en su dimensión histórica completa, hay que entender primero dónde estaban los discípulos en términos psicológicos y teológicos 40 días después de la resurrección, no como abstracción piadosa sobre la fe en desarrollo, como personas concretas con una historia específica que determinaba cómo procesaban lo que estaban viviendo. Los 40 días entre el domingo de la resurrección y el día de la ascensión no fueron 40 días de claridad progresiva en que todo fue encajando ordenadamente en un marco comprensible. Fueron 40 días de apariciones intermitentes del Señor resucitado, de periodos de ausencia entre esas apariciones, de instrucciones que comenzaban a revelar el plan, pero que todavía no lo mostraban completo, de una expectativa creciente sobre lo que vendría a continuación que los discípulos estaban procesando desde las categorías disponibles en su formación judía del primer siglo, que como veremos, no eran exactamente las categorías correctas para lo que Jesús estaba a punto de decirles. Lucas registra al comienzo de los Hechos que Jesús se presentó vivo a los apóstoles después de haber padecido, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Esa frase, con muchas pruebas indubitables, es una de las más importantes del texto, porque registra explícitamente que el Señor resucitado no se apareció a los discípulos de manera vaga, ni con la ambigüedad de las visiones que el mundo antiguo asociaba con las apariciones de los muertos. Se apareció con evidencias, con la solidez del cuerpo que tenía heridas tangibles, con la capacidad de comer, con la presencia física verificable que los discípulos pudieron comprobar repetidamente durante 40 días. Y les habló. Las apariciones no eran silenciosas, eran conversaciones sobre el contenido específico que los discípulos necesitaban aprender antes de que Él se fuera. El reino de Dios en su dimensión real, no en la versión reducida que sus expectativas habían construido. El número 40 tiene en la tradición bíblica hebrea un peso que ningún lector del primer siglo habría perdido. 40 años en el desierto, 40 días del diluvio, 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí cuando recibió la Torá, 40 días de ayuno de Elías en el desierto camino al Horeb, 40 días de tentación de Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio público. En la numerología simbólica de la tradición bíblica hebrea, el 40 es el número de la prueba, de la preparación, del período que separa lo que era de lo que será. Es el número del desierto que precede a la tierra prometida, de la noche que precede al amanecer, del tiempo de formación que hace posible lo que sin ese tiempo no podría ocurrir. Que los 40 días entre la resurrección y la ascensión corresponden a ese patrón no es accidental. Es parte del diseño que marca todo el ministerio de Jesús como el cumplimiento de los patrones que Dios había establecido en la historia de Israel. El Jerusalén de esos 40 días era una ciudad que estaba en el proceso de metabolizar una semana de Pascua que había terminado, de manera que nadie podría haber previsto. Los peregrinos que habían llegado de todo el mundo judío para la fiesta habían regresado a sus ciudades de origen, llevando consigo los relatos de lo que había ocurrido durante esa semana.
relatos que incluían la crucifixión de un maestro galileo que había tenido miles de seguidores, los rumores del sepulcro vacío que las autoridades religiosas estaban explicando con la historia del robo del cuerpo y las afirmaciones de sus discípulos de que lo habían visto vivo. Esos relatos se propagaban por las redes de comunicación del mundo judío de la diáspora, con la velocidad que el correo y los viajeros del primer siglo permitían. Lo que significaba que en ciudades tan distantes como Alejandría en Egipto o Roma en Italia, las comunidades judías estarían escuchando versiones fragmentarias de lo que había ocurrido en Jerusalén durante la Pascua del año 33 de la Era Común. En ese contexto de ciudad que todavía no ha terminado de procesar lo que vivió, el grupo de seguidores de Jesús continuaba reuniéndose. Lucas, en los Hechos, menciona que en el período antes de Pentecostés había un grupo de aproximadamente 120 personas que perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14 al 15. 120, no los 11 apóstoles solos. 120 personas que incluían a las mujeres que habían estado al pie de la cruz y al sepulcro, a María, la madre de Jesús, a los hermanos de Jesús que durante el ministerio público no habían creído en él y que la resurrección había transformado, y a otros discípulos cuyo nivel de proximidad al círculo interior varía, pero cuya presencia en ese grupo es el testimonio de que el movimiento no había terminado con la crucifixión, sino que había sobrevivido y estaba creciendo. Lo que ocurría en las reuniones de ese grupo durante los 40 días es algo que Lucas describe en términos generales, pero no en detalle. Lo que sí describe es el contenido de la última conversación antes de la ascensión, y ese contenido es extraordinariamente revelador porque muestra con precisión el estado de comprensión en que los discípulos se encontraban 40 días después de la resurrección, lo que a su vez ilumina por qué la ascensión era necesaria y qué debía cambiar en ellos para que pudieran cumplir lo que se les encomendaba. La última pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús antes de que el cielo se lo llevara es la pregunta que define perfectamente la brecha entre lo que ellos todavía esperaban y lo que Él estaba a punto de entregarles. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Esa pregunta, 40 días después de la resurrección, después de 40 días de instrucción sobre el reino de Dios por parte del Señor resucitado, revela que el marco de expectativa de los discípulos seguía siendo el marco del mesianismo político judío del primer siglo. Seguían esperando la restauración del reino de Israel, en el sentido que ese término tenía en el horizonte de la esperanza judía de su época. La restitución de la soberanía nacional de Israel, la expulsión del poder romano, el establecimiento de un rey en la línea de David que gobernara sobre la tierra prometida. Seguían esperando lo que los celotes esperaban, aunque con otro rey y con otros medios. 40 días de instrucción del Señor resucitado sobre el reino de Dios no habían alcanzado para modificar completamente esa expectativa, lo que sugiere que la modificación de esa expectativa requería algo que las palabras del Señor resucitado no podían producir por sí solas. La respuesta de Jesús a esa pregunta es uno de los textos más ricos teológicamente de todo el libro de los Hechos. No les dijo que su expectativa era equivocada, que el reino de Israel no sería restaurado, que habían entendido mal durante todos esos años. Les dijo que los tiempos y los momentos que el Padre estableció en su sola potestad
no les correspondía saberlos a ellos. Hechos 1:7. Y luego les dijo lo que sí les correspondía saber, que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y que serían testigos de Él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El movimiento que ellos seguían concibiendo en términos de la restauración del reino nacional de Israel tenía en realidad una escala que excedía cualquier categoría nacional disponible. No era la restauración de un reino, era la propagación de un testimonio hasta los extremos del mundo conocido. La diferencia entre esas dos visiones era la diferencia entre el techo de las expectativas humanas más ambiciosas y el horizonte de lo que Dios estaba haciendo. El Monte de los Olivos, en el que ocurrió la ascensión, tiene una historia geológica, arqueológica y teológica que ningún relato de ese evento puede ignorar sin perder capas de significado que los primeros lectores de los textos habrían reconocido inmediatamente. La colina de piedra caliza cubierta de olivares que se alza al este de Jerusalén, separada de la ciudad por el valle del Cedrón, aparece en la narrativa bíblica con una consistencia que va mucho más allá de su uso como lugar de oración por Jesús durante el ministerio. Es el monte sobre el que el profeta Ezequiel vio asentarse la gloria del Señor cuando partió del templo en la visión del exilio de Israel. Ezequiel 11:23. Es el monte desde el que el profeta Zacarías anunció que el Señor mismo estaría el día de su venida. Zacarías 14:4. Y es el monte desde el que los ángeles que se aparecieron a los discípulos después de la ascensión dijeron que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto ir al cielo. Hechos 1:11. La geografía del Monte de los Olivos, en el primer siglo, era la geografía de un espacio que tenía múltiples funciones simultáneas. Era el lugar de los olivares que producían el aceite de oliva que abastecía las necesidades del templo y de la ciudad. Era el lugar de las aldeas de Betania y Betfagé, en su ladera oriental, aldeas que Jesús había frecuentado durante el ministerio y donde vivía la familia de Lázaro, María y Marta. Era el lugar de los caminos que descendían hacia Jericó y el Jordán, y que por lo tanto era el punto de partida de los que viajaban hacia el este. Y era el lugar de la vista más completa sobre Jerusalén y el templo que era posible tener desde tierra firme, una vista que el propio Jesús había usado en el sermón escatológico del capítulo 24 de Mateo, cuando sentado en ese monte señaló los edificios del templo que sus discípulos admiraban y pronunció la profecía de su destrucción que nadie quería escuchar. Las excavaciones arqueológicas en las laderas del Monte de los Olivos han revelado la presencia de prensas de aceite del período del Segundo Templo, cementerios judíos extensos que reflejan la creencia de que los muertos enterrados en esa colina serían los primeros en resucitar cuando llegara el Mesías al monte, como Zacarías había profetizado, y los restos de instalaciones agrícolas que confirman la función económica del monte como productor del aceite que era fundamental para la liturgia del templo. El nombre mismo, Monte de los Olivos, no era simplemente descriptivo, era la identificación de un espacio con una función económica específica en la vida de la ciudad y del culto. Y ese espacio económicamente ordinario fue el lugar que el Señor resucitado eligió para el evento más extraordinario de toda la historia de la ascensión. Para entender qué vieron los discípulos cuando el cielo se lo llevó, hay que entender primero qué tipo de cuerpo era el que vieron ascender.
El cuerpo glorificado de Jesús después de la resurrección era, como hemos recorrido en otros relatos de este canal, un cuerpo que compartía con los cuerpos físicos ordinarios la solidez, la tangibilidad, la capacidad de ser tocado y reconocido y de comer, pero no compartía con ellos la sujeción a las limitaciones físicas del espacio y del tiempo que la materia mortal impone. Podía entrar a través de puertas cerradas, podía aparecer y desaparecer, podía ser reconocido y no reconocido por las mismas personas en momentos distintos. Era un cuerpo de una categoría que ninguna experiencia humana anterior había conocido. El cuerpo de la resurrección que Pablo describía en su primera carta a los Corintios con los términos de lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Lo que se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 42 al 44. No un cuerpo sin materia, un cuerpo transformado, glorificado, libre de las limitaciones de la materia mortal, pero no privado de la materialidad que define lo que es un cuerpo. Ese cuerpo fue visto ascender. El texto de Lucas en los Hechos es deliberadamente visual en su descripción. Dice que los discípulos le vieron siendo alzado. Dice que una nube lo recibió. Dice que sus ojos le siguieron yendo al cielo. Hay en esa descripción la especificidad de quien está reportando lo que fue observado directamente, no lo que fue deducido o interpretado. Los discípulos vieron el movimiento ascensional. Vieron la nube que ocultó la figura de Jesús de su vista y siguieron mirando hacia el cielo después de que la nube lo hubiera recibido, con la intensidad de quien no puede despegar los ojos de lo que acaba de ver, aunque ya no haya nada visible que ver. La nube, en ese relato, no es un elemento meteorológico ordinario. En la tradición bíblica hebrea, la nube es el vehículo de la presencia de Dios, la Shejiná, la manifestación visible de la gloria divina que cubría el arca del pacto en el desierto, que llenó el tabernáculo en el momento de su dedicación con tanta intensidad que Moisés no podía entrar, que cubrió el templo de Salomón en el día de su inauguración, de manera que los sacerdotes no podían permanecer en él. Éxodo 40:34, Primera de Reyes 8:10. La nube que recibió a Jesús en la ascensión no era el cielo tomando al Hijo de Dios, como si el cielo fuera simplemente la dirección hacia arriba. Era la gloria de Dios Padre recibiendo al Hijo que había cumplido el encargo que el Padre le había dado. Era el lenguaje simbólico del Antiguo Testamento, aplicado al evento del Nuevo Testamento con la precisión de quien conoce que los mismos lectores judíos del primer siglo que leerían esos textos reconocerían la conexión entre la nube que recibió a Jesús y la nube que había marcado la presencia de Dios a lo largo de toda la historia de Israel. Daniel, en el capítulo 7 de su libro, había visto en visión nocturna a alguien como un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y que llegaba hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7:13 al 14. Esa visión de Daniel, que Jesús citó repetidamente durante su ministerio como descripción de sí mismo, y que pronunció explícitamente ante el sumo sacerdote durante el proceso, cuando respondió que veríais al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. Se estaba cumpliendo en el Monte de los Olivos ese día, no en la dirección de volver, sino en la dirección de subir.
El mismo Hijo de Hombre que Daniel había visto viniendo con las nubes hacia el anciano de días, estaba siendo recibido en la nube ante los ojos de sus discípulos. La profecía de Daniel tenía dimensiones que el lenguaje de una visión nocturna podía contener, y que el evento histórico del Monte de los Olivos estaba cumpliendo de una manera que ninguna visión podía anticipar en todos sus detalles. Los dos hombres con vestiduras blancas que se aparecieron a los discípulos mientras seguían mirando al cielo son el elemento del relato que más frecuentemente se trata como un detalle secundario y que es en realidad uno de los más teológicamente cargados. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Esa declaración tiene dos partes que son igualmente importantes. La primera es la redirección de la mirada. Los discípulos estaban mirando al cielo porque acababan de ver a Jesús ir al cielo. Y los ángeles, que eso, son los dos hombres con vestiduras blancas en el lenguaje del primer siglo. No les dicen que dejen de mirar, porque ya no hay nada que ver, sino que les preguntan con una inflexión que implica que la mirada fija al cielo no es la postura correcta en ese momento. La segunda parte explica por qué. Este mismo Jesús volverá. La ascensión no es el final, es la partida que garantiza el regreso. Para entender la importancia de esa declaración de los ángeles sobre el regreso, hay que entender qué significaba para los discípulos judíos del primer siglo la idea de que alguien había sido tomado al cielo. Porque en la tradición bíblica hebrea, ser tomado al cielo en vida sin pasar por la muerte ordinaria era una categoría que solo había ocurrido 2 veces antes en toda la historia de Israel, y ambos casos habían dejado marcas profundas en la conciencia teológica del pueblo. Enoc, de quien Génesis dice simplemente que caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Génesis 5:24. Y Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino ante los ojos de Eliseo, según el relato de 2 Reyes 2:11. Ambos casos habían generado una tradición extensa de especulación teológica en el judaísmo del Segundo Templo sobre lo que significaba ser tomado al cielo y sobre si esas figuras regresarían en el tiempo del fin. El profeta Malaquías había anunciado que Elías sería enviado antes del gran y terrible día del Señor. Malaquías 4:5. Y la tradición apocalíptica judía del período que los rollos del Mar Muerto reflejan parcialmente estaba llena de especulaciones sobre las figuras que habían sido tomadas al cielo y sobre su papel en los eventos escatológicos finales. En ese contexto de tradición teológica sobre las figuras tomadas al cielo, la ascensión de Jesús era simultáneamente coherente con esa tradición en su forma y radicalmente diferente de ella en su significado. Era coherente en que usaba el mismo lenguaje del ser tomado al cielo que Enoc y Elías habían establecido en la conciencia bíblica. Era radicalmente diferente en que Jesús no fue tomado al cielo antes de la muerte ordinaria, como Enoc y Elías, sino después de haber muerto y resucitado. Su camino al cielo pasó por la cruz y por el sepulcro vacío, lo que significaba que lo que subía al cielo no era un ser humano que había evitado la muerte, sino un ser humano que había vencido la muerte y que llevaba en su cuerpo glorificado las marcas de esa victoria. La ascensión de Jesús no era la escapatoria de la muerte que Enoc y Elías representaban. Era la exaltación del que había muerto y resucitado, la entronización del Señor victorioso que iba a sentarse a la diestra del Padre con la plenitud de la autoridad
que su obediencia perfecta había ganado. El Salmo 110, que Jesús mismo citó durante su ministerio y que Pedro citó en el sermón de Pentecostés, y que el autor de la carta a los Hebreos cita más veces que cualquier otro texto del Antiguo Testamento, describe ese momento de entronización con palabras que el Padre pronuncia al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. Esa promesa de la sesión a la diestra del Padre era la promesa cuyo cumplimiento comenzaba en el momento de la ascensión. Jesús no iba simplemente al cielo, en el sentido de un lugar de descanso o de espera. Iba a ocupar el lugar de autoridad suprema sobre toda creación que la resurrección le había ganado. La carta a los Efesios lo expresaría años después con una precisión que todavía resuena. El Padre resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1:20 al 22. Lo que los discípulos no podían ver desde el Monte de los Olivos, mientras seguían mirando al cielo, era todo lo que ocurría en la dimensión que la nube había ocultado a sus ojos. El que iba a la diestra del Padre iba a interceder desde allí por los que quedaban en la tierra. El que subía iba a enviar desde allí al Espíritu Santo que había prometido en el cenáculo. El que se alejaba en la nube iba a hacer posible desde esa posición de autoridad lo que ninguna presencia física en el mundo podría haber hecho de la misma manera, la omnipresencia efectiva a través del Espíritu que permitiría que el Señor estuviera simultáneamente con todos los que creyeran en Él en todos los lugares y en todos los tiempos hasta el fin de los siglos. Jesús mismo había dicho en el discurso de despedida del cenáculo algo que sus discípulos no habían podido entender completamente en ese momento. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16:7. La partida de Jesús, que los discípulos experimentaban como pérdida, era en realidad la condición necesaria para algo mayor que su presencia física podía proporcionar. La presencia física de Jesús estaba limitada al lugar donde su cuerpo físico estaba. La presencia del Espíritu Santo, que vendría como resultado de su partida, no tendría esa limitación. Estaría en Jerusalén y en Samaria y en los extremos de la tierra simultáneamente. Estaría con los 120 del aposento alto y con los miles que se añadirían en Pentecostés y con los millones de todos los siglos siguientes. Al mismo tiempo, la ascensión era el evento que hacía posible esa presencia universal, porque era el evento que completaba el ciclo de la exaltación del Señor resucitado, y desde esa posición de exaltación enviaba el Espíritu prometido. Para comprender el Jerusalén de ese día específico, con la especificidad arqueológica que estos recorridos exigen, hay que entender el período del año en que la ascensión ocurrió. 40 días después de la Pascua del año 33, colocaba el evento en los primeros días del mes de Sivan del calendario hebreo, aproximadamente nuestro mes de mayo, en las semanas del conteo del Omer que separaban la Pascua de Pentecostés. Era la primavera avanzada de Judea, cuando el calor del verano mediterráneo comenzaba a hacerse sentir, pero todavía no había alcanzado la intensidad de los meses de julio y agosto. Los olivares del Monte de los Olivos tendrían su follaje verde brillante de la primavera, antes del polvo y el calor
que el verano produciría. La luz de la mañana en Jerusalén en esa época del año era la luz dorada que los artistas de todos los siglos han intentado capturar en sus representaciones de la ciudad santa, y que la piedra caliza de la construcción herodiana refleja con una calidez específica que hace comprensible por qué los peregrinos que llegan a Jerusalén hoy hablan de la luz de Jerusalén como si fuera una característica de la ciudad y no simplemente del sol. La vida de la ciudad en esas semanas de Homer era la vida de Jerusalén en el periodo entre dos grandes fiestas de peregrinación. Los peregrinos de la Pascua habían partido. Los peregrinos de Pentecostés todavía no habían llegado. La ciudad estaba en un ritmo más ordinario que el de las grandes fiestas, más cercano a su vida cotidiana habitual. El templo funcionaba con sus sacrificios diarios, las ofrendas del Homer, que se realizaban cada mañana durante el período de conteo, los turnos de los sacerdotes que se alternaban con la regularidad que la institución del templo había mantenido durante generaciones. Los mercados de la ciudad baja y de la ciudad alta funcionaban con la actividad específica de la economía agrícola de la primavera de Judea, cuando la cosecha de cereales, que había comenzado con la ofrenda de las primicias en la Pascua, estaba en su momento de mayor intensidad, y el movimiento de grano y de aceite y de productos agrícolas hacia la ciudad era más activo. En ese contexto de vida cotidiana de ciudad, un grupo de 120 personas que caminaba desde Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, esa mañana habría sido un grupo visible, aunque no necesariamente llamativo. Era la época del año en que los grupos de peregrinos y de visitantes circulaban por las rutas que rodeaban Jerusalén, y un grupo de esa dimensión que caminaba hacia el este no habría levantado suspicacias especiales de los que lo observaban desde la ciudad o desde los caminos. Lo que ocurrió una vez que llegaron al monte, eso ya era una historia diferente, y de esa historia, los únicos registros que conservamos son los de quienes estuvieron presentes. El camino desde Jerusalén hasta el Monte de los Olivos cruzaba el Valle del Cedrón, que en el primer siglo era más profundo y más pronunciado de lo que es hoy, porque siglos de acumulación de escombros han ido elevando el nivel del suelo en ese sector. El Cedrón no era un río en el sentido estricto durante la mayor parte del año. Era un wadi, un cauce que solo llevaba agua en los períodos de lluvia intensa, y que en la primavera y el verano era un cauce seco de piedras calcáreas blancas con las plantas características de los lechos de río del Mediterráneo oriental. Cruzarlo era una caminata de varios minutos que incluía el descenso desde el nivel de la ciudad y el ascenso hacia las primeras terrazas del monte. Getsemaní, el huerto de los olivos, donde Jesús había orado en la noche del arresto, estaba al pie del monte en ese ascenso, y los discípulos, al pasar por allí ese día, no podrían haber evitado el recuerdo de lo que había ocurrido en ese huerto 40 días y 4 antes. La misma tierra que había absorbido las gotas de sangre del sudor de Getsemaní era la tierra que pisaban en el camino hacia el evento que cerraría ese ciclo de 40 días. Lucas, en su Evangelio, dice que Jesús los llevó hasta Betania. Lucas 24:50. Y en los Hechos dice que el Monte de los Olivos estaba a un día de reposo de Jerusalén, lo que corresponde aproximadamente a 800 metros, según la definición rabínica de la distancia sabática. Hechos 1:12. Los dos textos son complementarios, no contradictorios,
El camino desde Jerusalén hacia Betania pasaba por el Monte de los Olivos, y el lugar específico donde la ascensión ocurrió estaba en esa ruta, en un punto que los textos del segundo y tercer siglo comenzaron a venerar y a identificar con mayor precisión, hasta que en el siglo IV, la emperatriz Helena construyó una basílica en el lugar que la tradición local identificaba como el punto de la ascensión. Basílica sobre la que eventualmente se construyó la capilla circular que existe hoy en el Monte de los Olivos y que contiene en su suelo el contorno de lo que la tradición identifica como la última huella del pie de Jesús en la tierra. La tradición arqueológica del Monte de los Olivos es una de las más continuas y mejor documentadas del área de Jerusalén. Las excavaciones y los estudios de superficie realizados en las laderas del monte han revelado la presencia de cementerios judíos del período del Segundo Templo, prensas de aceite, instalaciones domésticas y los restos de las aldeas de Betfagé y Betania que los evangelios mencionan en sus relatos del ministerio de Jesús. La continuidad de la veneración cristiana en el lugar identificado con la ascensión desde el siglo II en adelante es documentada por escritores patrísticos que mencionan el sitio como conocido y visitado, lo que es evidencia de que la identificación del lugar no fue una invención del período constantiniano del siglo IV, sino la formalización de una memoria que la comunidad cristiana de Jerusalén había preservado desde los tiempos más cercanos a los eventos. Los discípulos, que estaban de pie en el Monte de los Olivos, mirando al cielo, después de que la nube recibió a Jesús, estaban en el estado psicológico y emocional más complejo y más difícil de describir que ningún texto del primer siglo intenta describir completamente. El texto de Lucas, en los Hechos, registra que regresaron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:52. Eso parece sorprendente a primera vista. Acababan de ver partir al Señor que había resucitado. Acababan de quedarse sin la presencia física del que había sido el centro de su vida durante 3 años, que había muerto y que había resucitado, y que durante 40 días les había aparecido y les había enseñado. El gozo al que regresan es la evidencia de que lo que los ángeles les dijeron sobre el regreso fue recibido con la confianza suficiente como para transformar la despedida en anticipación. No volvieron tristes como quienes han perdido lo que más amaban. Volvieron con gozo, lo que significa que lo que entendieron del evento que habían presenciado no fue una pérdida, sino una exaltación. Ese gozo es el cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho en el discurso de despedida del cenáculo. Me voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, os habríais regocijado de que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 14:28. En ese momento del cenáculo, la noche antes del arresto, los discípulos estaban tristes porque Jesús les había dicho que se iba. En el Monte de los Olivos, 40 días después de la resurrección, los discípulos se regocijaron porque comprendieron que el irse al Padre era exactamente lo que Jesús les había dicho, que sería motivo de regocijo y no de tristeza. La promesa de la noche del cenáculo estaba siendo cumplida en la mañana del Monte de los Olivos, y el gozo con que volvieron a Jerusalén era el gozo de las promesas cumplidas, aunque su cumplimiento tenga la forma de la ausencia que precede al regreso. Aquí llegamos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Por qué 40 días? ¿Qué fue tan necesario en ese periodo que el plan incluía exactamente esa duración y no otra? La respuesta que hemos construido a lo largo de este recorrido
tiene varias capas. La primera es la capa de la evidencia. 40 días de apariciones con muchas pruebas indubitables eran 40 días de confirmación para los que tendrían que salir a dar testimonio de la resurrección ante un mundo que les pediría cuentas de lo que afirmaban. No era suficiente el domingo de la resurrección para acumular la densidad de experiencia que el testimonio apostólico requería. Necesitaban haber visto al Señor resucitado repetidamente, en distintas circunstancias, en distintos grupos, con la consistencia que produce la certeza que no vacila ante la persecución. La segunda capa es la de la instrucción. El Señor resucitado habló con ellos durante 40 días sobre el reino de Dios. Esa instrucción específica sobre el reino, sobre el significado real de lo que había ocurrido y de lo que estaba por ocurrir, era el contenido teológico que los discípulos necesitaban absorber antes de que el Espíritu Santo viniera a traerles a la memoria todo lo que Jesús les había dicho. El Espíritu Santo que Jesús prometió en Juan 14:26 que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Necesitaba tener algo que recordar. Los 40 días de instrucción eran la memoria que el Espíritu haría viva en Pentecostés. La tercera capa es la de la preparación psicológica y espiritual del grupo. Los discípulos necesitaban el tiempo de esos 40 días para procesar la resurrección antes de que la ascensión los lanzara a la espera de Pentecostés. La secuencia del plan divino era deliberada. Primero, la resurrección, que transformó el miedo en asombro. Luego, 40 días de presencia del Señor resucitado, que transformaron el asombro en certeza. Luego, la ascensión, que transformó la certeza en expectativa del cumplimiento de la promesa del Espíritu. Luego, 10 días de oración y espera en el aposento alto. Y finalmente, Pentecostés, que transformó la expectativa en poder para el testimonio. Cada etapa era necesaria para producir en los discípulos el estado que la siguiente etapa requería. Los 40 días no eran un período de espera pasiva, eran la formación específica que hacía posible todo lo que vendría después. La cuarta y más profunda capa es la teológica. El Señor resucitado ascendió al Padre 40 días después de la resurrección, porque la narrativa que Dios estaba escribiendo con la historia de Jesús tenía que seguir el patrón de los 40 que la historia de Israel había establecido como el número del período de preparación que precede a la plenitud. Como Moisés pasó 40 días en el Sinaí antes de recibir la Torá, que estructuraría la vida del pueblo. Como Elías pasó 40 días en el desierto antes de llegar al Horeb, donde encontraría a Dios en el silbo apacible. Como Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar el ministerio que llevaría a la cruz. Los 40 días de apariciones del resucitado eran el último de esos períodos de preparación antes de la Pentecostés, que estructuraría la vida de la iglesia de la misma manera que el Sinaí había estructurado la vida de Israel. La ascensión terminó. La nube había recibido al Señor. Los ángeles habían pronunciado la promesa del regreso y los discípulos volvieron a Jerusalén, al aposento alto, donde se reunieron para los 10 días de espera y de oración que precederían a Pentecostés. Lo que siguió en esos 10 días no es el tema de este relato, sino el de otro que merece su propio recorrido completo. El recorrido de lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 reunidos con el sonido de un viento recio y con lenguas de fuego.
Cuando el testimonio de la resurrección salió del aposento alto a las calles de Jerusalén y 3,000 personas respondieron en un solo día. Ese recorrido está disponible en este canal para los que quieran continuarlo. Lo que la ascensión dejó como legado en la comunidad cristiana primitiva fue la comprensión de que el Señor que había partido no estaba ausente. Estaba en el lugar de mayor autoridad posible, a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos, sosteniendo con su poder lo que ellos hacían en su nombre, preparando el regreso que los ángeles habían prometido. La carta a los Hebreos expresa esa comprensión con una de las formulaciones más bellas del Nuevo Testamento, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. El Señor que ascendió al cielo no se despreocupó de los que quedaron en la tierra. Sigue intercediendo, sigue sosteniendo, sigue presente de la manera que la promesa del Espíritu hace posible en todos los lugares y en todos los tiempos simultáneamente. El impacto de la ascensión en la liturgia y en la teología de la Iglesia primitiva fue inmediato y profundo. La confesión de fe más antigua del cristianismo, el credo apostólico, incluye la ascensión como uno de sus artículos centrales. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa afirmación, pronunciada en todas las tradiciones del cristianismo, en todos los siglos, desde los primeros, no es simplemente una descripción de lo que los discípulos vieron en el Monte de los Olivos. Es una afirmación sobre el estado actual del Señor resucitado, sobre dónde está ahora y qué hace ahora. No solo ascendió, está sentado a la diestra del Padre. El tiempo presente de esa afirmación es parte de su contenido teológico. No es pasado remoto, es presente continuo. El contraste entre la posición que Jesús ocupa después de la ascensión y la posición que tenía durante el ministerio terreno es uno de los contrastes más elocuentes de toda la cristología del Nuevo Testamento. Durante el ministerio, Jesús era el siervo, el que no tenía dónde recostar la cabeza, el que se cansaba en el camino y necesitaba dormir en la popa de la barca, el que lloraba ante la tumba de Lázaro, el que fue arrestado y azotado y crucificado. Esa es la kenosis, el vaciamiento voluntario que Pablo describe en el himno cristológico de Filipenses 2, cuando dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:6-7. Después de la resurrección y de la ascensión, el mismo Pablo continúa ese himno diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9-11. La ascensión es el evento que marca el paso de la kenosis a la exaltación, del despojo al señorío, del siervo al Señor, entronizado a la diestra del Padre. El mundo al que los discípulos volvieron desde el Monte de los Olivos era el mismo mundo que había crucificado a Jesús. El Sanedrín seguía en el poder. Pilato seguía siendo el prefecto de Judea, aunque su mandato terminaría pocos años después con la destitución que el incidente samaritano produciría. El Imperio Romano seguía siendo la fuerza militar y política que dominaba el Mediterráneo. Nada en la estructura visible del poder había cambiado, pero la realidad invisible había cambiado de manera que ningún análisis político podía capturar.
El que la ascensión había entronizado a la diestra del Padre tenía ahora un nombre sobre todo nombre, y toda la autoridad sobre los cielos y la tierra le había sido dada. Mateo 28, 18. Esa autoridad era la que hacía posible la gran comisión que Jesús dio a los discípulos en las palabras que preceden a la ascensión en el Evangelio de Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Y la promesa que cerró esa comisión: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Mateo 28, 20. El que partía prometía estar con ellos todos los días, no como contradicción, como la realidad de la omnipresencia que la ascensión hacía posible de una manera que la presencia física nunca podría haber hecho. El Jesús que partió en una nube sobre el Monte de los Olivos, ese día estaba prometiendo una presencia más plena y más universal que la que cualquiera de los presentes había conocido durante los 3 años del ministerio. Esa es la paradoja de la ascensión. La partida es el comienzo de la presencia más completa. Hay algo en el relato de la ascensión que dice algo muy específico a cualquier persona que en este momento está viviendo una forma de ausencia de lo que más ama, de lo que más necesita, de la presencia de Dios en una temporada de silencio que no sabe cómo interpretar. Los discípulos en el Monte de los Olivos vivieron la ausencia más concreta posible, la de ver partir físicamente al que más amaban. Y regresaron con gran gozo, no porque el dolor de esa ausencia no fuera real, sino porque comprendieron que la ausencia era la condición del cumplimiento de una promesa mayor, que el que partía prometía volver, que el silencio que vendría entre la ascensión y Pentecostés no era el silencio del abandono, sino el silencio de la espera entre lo que ya ocurrió y lo que todavía va a ocurrir. Que los ojos fijos al cielo esperando lo que ya no se ve son precisamente la postura de quien ha escuchado la promesa del regreso y le cree. La pregunta personal que la ascensión hace es la misma que hizo a los discípulos en el Monte de los Olivos y que los ángeles reformularon con la pregunta del ¿por qué miráis al cielo? No como reproche, sino como redirección. La mirada al cielo que recuerda lo que partió y espera lo que va a volver es la postura correcta de la fe que aguarda, pero esa fe no espera de manera pasiva. Espera como los discípulos esperaron en el aposento alto, en oración continua, en comunidad, en la disposición activa de los que saben que lo que espera llegará y que se están preparando para recibirlo y para hacer lo que la llegada de ese, lo que espera, requiere de ellos. Si este recorrido por la ascensión de Jesús en tiempos de la Biblia, por el Monte de los Olivos y los 40 días, y la nube que lo recibió, y la promesa del regreso, tocó algo en ti, cuéntamelo en los comentarios. Esta comunidad existe para esas conversaciones. Si la pregunta sobre los 40 días y por qué ese número fue necesario, te llegó de una manera que no esperabas. Si la paradoja de que la partida fuera el comienzo de la presencia más completa, dijo algo específico a una temporada que estás viviendo. Si la promesa del regreso que los ángeles pronunciaron en el Monte de los Olivos resonó en algún punto concreto de tu espera actual, escríbelo. Esta comunidad se construye con esas conversaciones, con la honestidad de personas reales que encuentran en los relatos más antiguos del mundo algo que habla directamente
a la semana que están viviendo ahora. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo. En 10 días está Pentecostés y el recorrido de lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 en el aposento alto merece exactamente el mismo tipo de profundidad que este recorrido ha dado a la ascensión. El fuego que descendió ese día, los idiomas que surgieron sin haber sido aprendidos, los 3000 que respondieron en un solo sermón de Pedro, el mismo hombre que había negado conocer a Jesús 3 veces, y el nacimiento de la iglesia que en 3 siglos sin ejército transformó el imperio romano desde adentro. Esa historia está esperando ser recorrida y no querrás perderla. El cielo se lo llevó ese día sobre el monte de los Olivos y prometió devolverlo de la misma manera en que se fue. Ese es el eje sobre el que gira todo lo demás. La historia entre la ascensión y el regreso prometido es la historia en la que vivimos. Y cada relato de este canal es una manera de entender mejor quién es el que partió, por qué partió, cómo partió y qué significa esperar su regreso con los ojos en el horizonte correcto